Buenos días, gracias por conectarse. En unos minutos estaremos empezando. Les damos la bienvenida al tercer encuentro del ciclo de seminarios, Soluciones 4.0, herramientas para una travesía tecnológica. Esta travesía que en estos momentos de pandemia es más necesaria que nunca. Estos encuentros están organizados por la Unión Industrial Argentina junto a la Cámara de la Industria Argentina del Software, la CESI. Yo soy Graciela Sichia, soy la presidenta del Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación de la UIA, y en ese departamento siempre promovemos la convergencia tecnológica entre las biotecnologías, las nanotecnologías, la metalmecánica, la microelectrónica y el software y la inteligencia artificial, todo lo que hoy llamamos Industria 4.0. El objetivo de estos seminarios es acercarles a los socios distintas herramientas para que empiecen, aquellos que no hayan comenzado todavía, este desafío tecnológico, nos gusta llamarlo travesía, en donde las empresas argentinas necesitamos estar inmersas para tener impacto global. En esta oportunidad vamos a tener el lujo de una introducción a cargo de Fernando Peirano, el presidente de la Agencia de Investigación, Desarrollo e Innovación, la IDI, Agencia IDI, dependiente del Ministerio de Ciencia. Fernando es economista, especialista en innovación, es un amigo de la UIA, fue vicepresidente del Departamento de Ciencia y Tecnología, y me encanta que hoy presida un organismo tan importante. Luego vamos a tener dos bloques, el primer bloque con Diego Yani y Ezequiel Asgañán de Accenture, y el segundo bloque a cargo de las mujeres, acá de estos paneles, donde van a estar Agustina Biaus y Lola Videla, ambas de Salesforce. Entonces, ahora voy a pasar unos avisos parroquiales para todos los que están participando. Pueden hacer las preguntas, abajo van a ver donde dice preguntas y respuestas, esto las vamos a ir contestando en el margen inferior de la pantalla, durante todo el desarrollo, y las que no se puedan contestar, que sean más importantes o de mayor contenido, vamos a preguntarle a los oradores al final. También pueden votar, pueden decir que me gusta, o pueden comentar las preguntas, y por último les quiero avisar que esto va a estar grabado, y entonces va a estar disponible también a la tarde en la web de la UIA. Entonces comenzamos con la introducción a cargo de
Fernando Peirano, presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Buenos días a todos, muchas gracias Graciela y a todo el equipo de la UIA por invitarnos a ser parte de esta iniciativa, que realmente lo felicitamos, da cuenta de cámaras y organizaciones empresariales que están contribuyendo a construir un mejor país, un mejor sector, que están contribuyendo a un diálogo público-privado realmente muy interesante, y que bueno, no siempre las cámaras empresariales se vieron a sí mismas como actores claves en este tipo de acciones. Así que primero destacar este aspecto. En segundo lugar, compartirles el saludo del ministro Roberto Salvarezza, quien me pidió y me delegó la tarea de representar al área de Ciencia, Tecnología e Innovación del gobierno en esta apertura. Y señalar en lo sustancial que seguramente todos los que están atentamente siguiendo esta transmisión, que se han sentido convocados por esta actividad también diseñada, saben que hay una transformación en marcha, una transformación que se ha acelerado este año, consecuencia de esta grave crisis que ha generado el coronavirus, una transformación de la cual muy pocos escapan. Nosotros como Estado hemos tenido que pasar de organizaciones analógicas basadas en el papel a ser organizaciones digitales y de trabajo remoto en cuestión de semanas, y sabemos que al sector productivo en muchas funciones también le pasan las mismas exigencias, y muchos empresarios pymes que nos están acompañando hoy saben que el cambio va en este sentido y se preguntan cómo pueden ser parte de ese cambio, cuál es el primer paso que tienen que dar, cuáles son las herramientas que realmente pueden aprovechar. Y creo que es muy importante entonces saber que nosotros tenemos que enfrentar esta oportunidad y esta revolución tecnológica construyendo una hoja de ruta argentina, construyendo una hoja de ruta que tome lo mejor de nuestro pasado y presente y nos lleve a un futuro de mejores oportunidades, a un futuro que permita replantear nuestro modelo de desarrollo. Librado al azar, librado a las fuerzas de mercado, librado a la improvisación, lo que vamos a obtener como resultado son brechas mucho más agudas y marcadas de lo que ya tiene un país signado por la heterogeneidad. Tenemos que explícitamente asumir esta transformación, explícitamente armar espacios de trabajo público-privado, explícitamente acompañar a los que quieren transformarse, porque esa es la manera de conjurar, esa es la manera de reducir, de mitigar las desigualdades que intrínsecamente genera un cambio tecnológico tan acelerado como esto. Y lo podemos hacer, y lo vamos a completar. Lo podemos hacer porque nosotros queremos que este cambio tecnológico tome lo mejor de la historia argentina productiva. En la agencia de I+D+I estamos apostando hoy a subsidiar, a apoyar, a incentivar lo que es la vinculación entre el software y los bienes de capital, porque estamos orgullosos de los bienes de capital que sabe construir Argentina y que construyen muchos de los que nos están escuchando, y queremos que esos bienes de capital pasen a ser bienes de capital, máquinas inteligentes, en alianza con el software, con nuevos algoritmos, con otra gestión de los datos. Y este me parece que es un poco un ejemplo elocuente de hacia dónde tenemos que avanzar. Nosotros vemos en este año, cuando tuvimos que enfrentar los retos que planteó el coronavirus, el potencial enorme que tiene para nuestro país combinar producción con conocimiento. Así es como hemos podido construir una paleta de soluciones, como hemos podido construir un conjunto de bienes puestos a disposición de quienes están luchando contra las necesidades del sistema sanitario con producción argentina. De 64 productos esenciales que se definió en la Organización Mundial de la Salud, Argentina hoy produce 63.
son bienes de capital, respiradores, barbijos inteligentes, drogas, tratamientos, test rápidos, electrónica y software puesta para gestionar un aspecto central de cualquier pandemia como es la información. Ayer mismo hicimos un seminario en el marco de la agencia sobre la vinculación entre inteligencia artificial y salud, porque sin duda esto es lo que está cambiando. La novedad no son los brazos robóticos, la novedad no es una computadora o una pantalla táctil, la novedad pasa por un nuevo formato de gestión de la información y cómo se automatizan esas decisiones y cómo los algoritmos empiezan a influir en el rumbo de las organizaciones. Ahí está el corazón de esta transformación. Nos tenemos que apropiar o reapropiar de los datos, de los flujos de información, de la vinculación con el mercado, con los proveedores, con nuestros socios en materia productiva, con una gestión mejor y distinta de los recursos que están puertas adentro de cada fábrica, de cada taller, de cada empresa, de cada organismo público. Y lo podemos hacer, lo hemos hecho y veíamos ese potencial de unir conocimiento con producción. Y nosotros, para cerrar, decirles que el marco general de este juego, de esta transformación, es un marco general apoyado con la máxima decisión del gobierno nacional, con el máximo compromiso del Estado y sus organismos. Hemos en estas últimas horas conocido una confirmación, la confirmación de que las políticas públicas siguen apostando por empresas que hacen del conocimiento el corazón de sus negocios. Se ha aprobado la Ley de Economía del Conocimiento, una ley que confirma un camino que Argentina inició en el 2004 con las leyes de promoción de software y que dio lugar a un nuevo sector privado, a un sector privado dinámico, pujante, con actores destacados. Y esta Ley de Economía del Conocimiento lo que hace es amplificar ese apoyo, ya no para un universo de 100.000 trabajadores calificados como es el sector de software, sino que se le agrega a esto otras empresas de biotecnología, de inteligencia artificial, a otros rubros como los audiovisuales o el entretenimiento que amplifican a 400.000 las personas involucradas en este sector importante, no solo por lo que genera puertas adentro del país, sino por las exportaciones que también genera. En definitiva, tenemos un nuevo marco que es un punto de inicio, nunca una ley de promoción es un punto de llegada, es un punto de inicio que le vamos a complementar, le vamos a sumar otros instrumentos y otras acciones, pero tenemos una certidumbre de que es el compromiso del Estado con estas políticas. Y es una ley de promoción que además implica un equilibrio de esfuerzos. También hay en esos beneficios fiscales y de promoción que se confirman, hay también una contraparte privada muy importante en materia de I+D, en materia de capacitación, en materia de inversión y exportaciones. Es un modelo interesante, es un modelo que queremos amplificar y ojalá que este seminario sirva para que ustedes también sean parte, porque apostamos a ser un país los mejores usuarios de estas nuevas tecnologías, pero también un país productor de sus propias tecnologías. Así que en este marco los invito, extiendo la invitación a que la agencia de I+D+I tiene las puertas abiertas al sector empresarial, a empresarios como ustedes preocupados, proactivos, interesados en entender cuáles son hoy las herramientas que les permiten trabajar mejor y sepan que hay un gobierno que apuesta por este tema, por este sector, y nuevamente felicito para cerrar la iniciativa. Qué importante es que entre pares puedan discutir esto y qué importante que como argentinos encontremos nuestra propia hoja de ruta para aprovechar este cambio tecnológico, para aprovechar esta revolución que plantea la informática, los datos y los algoritmos. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por el pantallazo que nos has hecho y un poco de esperanza para todos los que invertimos en investigación y desarrollo y sabemos que
que vos sos muy consciente de los instrumentos e incentivos que necesita la industria para tomar decisiones de riesgo. Y además, vos mismo te has puesto la vara muy alta porque en estas convocatorias de las ideas proyectos para el COVID, la agencia ha hecho una cosa inédita en toda su historia, que es evaluar casi 1000 proyectos en un mes. Así que nobleza obliga, ahora hay que seguir manteniendo esos estándares, y muchísimas gracias por abrir la puerta de ese lugar, y sabemos que en vos vamos a tener un interlocutor muy valioso. Gracias, Fernando. Vamos a seguir, entonces vamos a empezar con el seminario. Que la primera exposición va a estar a cargo de Diego Yani, que se desempeña como director ejecutivo y líder de industria de recursos naturales en Accenture, y Ezequiel Arlanian, también de Accenture, es el director ejecutivo del área de Interactive para Hispanoamérica. Los dos nos van a hablar sobre un tema para reflexionar, que es más industria, más conectados y más humanos. Así que Diego y Ezequiel, los escuchamos. Grace, muchísimas gracias. Muchas gracias, muy buen día. Y recién escuchaba a Fernando y decía, qué interesante que en el plazo de los últimos 2 meses es la segunda vez que estamos en un mismo lugar, tanto vos, Grace, nosotros, Fernando, que habla de que más allá de la coyuntura, que el gran trabajo que significa ser argentino, nos podemos encontrar y pensar en un lugar donde es el borde, es el estado del arte, del conocimiento, de la tecnología, de las personas. Así que celebro eso. En segundo lugar, obviamente agradecer a la Unión Industrial Argentina el espacio que nos da. Y reflexionaba hace unos 4 años, si esta misma charla se daba, yo no lo conocía a Ezequiel, y hubiese dado esta misma presentación de otra manera. Y seguramente la forma y el contenido era correcto, pero era equivocado. Era correcto y equivocado al mismo tiempo. ¿Por qué era correcto y equivocado? Porque lo correcto que era, hubiésemos presentado tecnologías, qué estamos haciendo, qué tecnologías se están aplicando en el mundo de la siderurgia, qué se está haciendo en el sector de la inteligencia artificial para predecir el mejor pronóstico de ventas en un sector industrial. Y el haber conocido a Ezequiel Arlanian, que muy, muy felizmente aceptó compartir esta exposición en conjunto, me hizo a mí ver que toda la transformación digital, lo que hablaba Fernando, ¿no? Fernando hablaba de tener una hoja de ruta, Fernando hablaba de no dejarlo librado al azar, Fernando hablaba de tener lo mejor de la historia productiva argentina. Y sin lugar a dudas, esos son las personas. Todo nace en las personas y todo es para las personas. Por lo cual, la idea es que en los próximos 20 minutos tengamos una conversación, un pasito más, no sé si más atrás, más arriba, pónganlo donde quieran, que es en ver, antes de comenzar antes de ir a la herramienta, antes de ir a aplicar en el piso de planta o una solución tecnológica, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que ver? ¿Qué visión, qué punto de vista, ¿sí?, tenemos que tener? Y desde ese lugar es que vamos a hablar y vamos a comentar. La idea es poder estar charlando de 9 puntos, que espero que los estén viendo ahora en pantalla. Si me hacen así, voy a estar feliz. Estos 9 puntos, y vamos a hacerlo en 20 minutos, por lo cual es muy desafiante, que es estos 9 puntos en un contexto, que es el contexto ¿cuál? Hoy. No es el contexto dentro de un año, no es el contexto de lo que pasaba hace un año. Es lo que sabemos hoy, es nuestro punto de vista, como Ezequiel siempre dice, es nuestro punto de vista, ¿sí? Es nuestro racional detrás de este punto de vista. Entendemos que hay otros puntos de vista muy válidos, pero así es como nosotros creemos que se tienen que dar las transformaciones en el mundo industrial, entendiendo cuál es el momento de la tecnología, pero fundamentalmente para quién son las transformaciones, que es para las personas
que están en las compañías y para las personas que consumen esos productos y servicios. Y para comenzar este diálogo que vamos a tener con Ezequiel, la primera pregunta, y no sé si querés decir algo antes como introducción, si no, ya comenzamos, es el mundo, esta frase de Ezequiel, y es tal cual, el mundo no está pensado para las personas. ¿Por qué? Bueno, primero agradecer también a la Unión Industrial Argentina y buenos días a todos. La verdad que una alegría compartir este espacio con ustedes y esta conversación, este mano a mano que tenemos con Diego, que la verdad que creo que nos complementamos muy bien. Yo quería hacer dos reflexiones a partir de todo de la presentación de Fernando, que fue muy interesante. Que fíjense lo importante que es el ser humano y las personas en el mundo. Y cuánto protagonismo deberíamos darle en todas nuestras decisiones. Fíjense, dos temas. El MIT, cuando hablamos de algoritmos y de diseño de algoritmos, al fin y al cabo los algoritmos los diseñan las personas, ¿no? Entonces el MIT ya está hablando hace un par de años, entiendo que muchos de ustedes deben conocer el concepto de Machine Learning, que básicamente es una de las actividades, una de las bases de la inteligencia artificial, ¿no? Son robots aprendiendo permanentemente de nuestro comportamiento, absorbiendo y modificando servicios. El MIT habla de Machine Teaching. ¿Por qué habla de Machine Teaching y no de Machine Learning? Porque en realidad lo que el MIT está diciendo es, y donde está poniendo el foco es, quién le enseña, quién programa, quién arma esos algoritmos para que aprendan. Porque al fin y al cabo, lo que va a hacer ese algoritmo tiene que ver con el input que le da una persona. Esto es punto uno. Y el punto dos, compartir con ustedes una experiencia, pasó hace unos años, en un evento muy importante de tecnología que ocurre en Estados Unidos. Presencié una charla de uno de los fundadores, dueños de una de las empresas de robótica más grandes del mundo. Acababa de vender su empresa china a una empresa en Estados Unidos, aún más grande. Y esta persona dijo, para mí, un ejemplo extraordinario con respecto a cuánto falta para que la robótica o el mundo de la tecnología reemplace al ser humano. Y dio este ejemplo, dijo, un robot puede volar un avión de Nueva York a Londres sin ningún tipo de error, tantas veces como uno planifique y quisiera, con muchísimo menor riesgo que un ser humano. Dijo, sin embargo, hoy un robot todavía no puede sacar una moneda de un bolsillo. Y esto fue literal, dijo, ¿no? Entonces, él decía que todavía estábamos muy lejos de esta situación de que la tecnología reemplace al ser humano, porque había características esenciales en la genética humana que la robótica todavía no podía reemplazar. Esto me parece súper interesante para darle introducción a esto que estaba comentando Diego, de por qué siempre nosotros tenemos que tener en nuestro eje, en nuestro foco, en nuestro pensamiento, en nuestra toma de decisiones a las personas, cualquiera sea su rol, tanto como empleados, como clientes, como socios, y demás. Y un poco yendo al punto uno, por qué hago un poco esta reflexión, y esta foto que tiene que ver, esta es una foto de India, de un tren en India, que creo que es emblemática respecto de lo que dice el punto. Y fíjense una cosa, yo creo que el COVID nos ha traído algo muy positivo. Creo que si tuviéramos que sacar algo positivo, una única cosa positiva del COVID, es que obligó al mundo entero a pensar en la gente. Tanto los estados, los gobiernos, las empresas, todos tuvimos que ponernos indefectiblemente a pensar en el beneficio de las personas. Yo les podría dar un montón de ejemplos, pero podemos ir por todos los sistemas de salud, de educación, de transporte, las empresas en su manera de vender, de relacionarse con la gente, de relacionarte con tus partners y tus socios. Todos quedaron expuestos porque no estaba nada preparado en función de ser un beneficio para las personas. ¿Qué es lo positivo de esto? Además de habernos puesto obligados a pensar en las personas, que si salimos de esto bien, con conciencia y de manera racional e invirtiendo, vamos a haber mejorado sustancialmente todos nuestros servicios. Y esto es un tema que no es menor, porque fíjense, cuando inicia, si nosotros nos vamos al principio del siglo, cuando inician muchos de los servicios de los que estamos hablando, sí estaban diseñados y pensados en función de que la gente viaje bien, se atienda bien, reciba bien los productos, tenga buena relación con las empresas que tenía vínculo y demás. Sin embargo, después el capitalismo, la economía de consumo y demás, hizo que prevaleciera un modelo comercial mucho más vinculado a la venta en volumen a escasos márgenes que
la venta por ahí más espaciada, pensada en el beneficio del consumidor con márgenes más altos. Entonces esto por un lado fue beneficioso porque democratizó de alguna manera el acceso a cualquiera de los bienes y servicios, pero por el otro lado llevó a un lugar de muy mala experiencia a todos estos servicios que hablamos. Entonces el COVID lo que hizo fue exponer esto. Yo les podría mostrar fotos, hoy lamentablemente tenemos poco tiempo, pero podríamos exponer un montón de imágenes de cómo no estábamos preparados ni pensados en función de los beneficios de la persona. Y esto filosóficamente es muy, muy, muy difícil, muy complejo. Porque al fin y al cabo son personas que diseñan estos servicios no pensando en las propias personas. Digo, la persona que diseña un sistema de estos es el mismo persona que lo va a usar, y sin embargo no piensa en él, piensa en un beneficio económico. Esta es un poco la hipótesis sobre la que trabajamos y planteamos. Voy haciendo un poquito corto porque digo por el tiempo que tenemos 20 minutos nada más. Que además es un dilema, es un falso dilema, ¿no? Porque el no pensar por las personas es poner lo que hablaba Fernando del azar, es tirar en el azar. Y ahí el beneficio económico al final seguro va a ser peor que si lo hiciste pensando para las personas. El e-commerce es un carrito de compras, y el e-commerce, como lo decimos como concepto en el que esta pandemia a todos nos enfrentó. Mira, yo creo que el carrito de compras y el otro gran ejemplo son las billeteras virtuales. Son dos ejemplos perfectos de cómo las empresas salieron desesperadas a tratar de captar a sus clientes a partir del COVID. De repente, muchas de las empresas que no estaban preparadas o que no estaban en un proceso transformacional, se dieron cuenta que, como no tenían contacto físico con las personas que solían tenerlo, ahora tenían que llegar a través de la tecnología. Y empezaron rápidamente a generar carritos de compra, metodologías de pago, formas de relacionamiento, y pretenden, o quieren, hacerlo de manera muy rápida, efectiva y manera eficiente. Y esto lamentablemente no es así. Porque fíjense una cosa. Cualquiera de estas dos, si quieren, servicios, tanto un carrito de compras, un e-commerce, llamémoslo, o una billetera virtual, puede ser la piedra fundacional de una transformación completa de tu compañía. Cualquiera de estos dos servicios toca procesos, ventas, parte comercial, logística, operaciones, con lo cual hay que tener, los procesos transformacionales son bastante más profundos, de más largo plazo, se nota, queda muy expuesto una compañía, una empresa, una industria, cuando rápidamente quiere emparchar un objetivo cuando no lo tenía en su planificación. Entonces, fíjense, este es el mejor ejemplo de cómo el COVID expuso a las compañías salen rápidamente a tratar de emparchar el vínculo con sus clientes, y empezamos a ver un montón, lamentablemente, de deficiencias en términos de servicio, porque básicamente vos no podés implementar cualquiera de estos servicios en poco tiempo y que funcione bien, porque tu compañía no está preparada para que esto funcione bien. Entonces, por eso la pregunta de si es un carrito de compras. El e-commerce o una billetera virtual es muchísimo más que un carrito o una metodología de pago. Es la posibilidad tuya de transformar tu compañía en función de tus clientes o en función incluso de tus empleados. Es una oportunidad enorme, hay que planificar, trabajar a conciencia y con los socios adecuados. Y que interpela, permitime agregar, interpela todo el área industrial de cómo hay que seguir fabricando. Vos, si de repente tus ventas crecen exponencialmente, entonces tal vez la forma de fabricar es otra, las soluciones, la tecnología, los procesos, la cultura, las personas que necesitas son otras. Entonces, el e-commerce, que pareciera que muchas empresas salieron y pusieron su e-commerce y la integración con Mercado Pago, por decirlo de alguna manera, lo que demostró fue esto que decías vos, como todo el resto de la organización no estaba integrado con eso. Para seguir, y porque el tiempo es tirano, ¿qué son los ecosistemas de valor, Ezequiel? Bueno, a ver, así como recién nombrábamos rápidamente lo que significaba o lo que podría llegar a significar en términos transformacionales un e-commerce o una billetera virtual, es también la piedra fundacional de lo que nosotros llamamos ecosistemas de valor. Cada una de las empresas en las que ustedes trabajan o son dueños, incluso la industria,
debería tender a conformar o armar un ecosistema de valor. De hecho, la economía del conocimiento, de la que tanto habló Fernando, y que nosotros trabajamos y creemos muchísimo en Argentina, debería ser un ecosistema de valor. ¿Qué es un ecosistema de valor? Un ecosistema de valor tiene determinadas características que hacen que la gente, tanto los empleados, como las protagonistas con sus empresas, como los clientes que participan, generen un círculo virtuoso del cual no quieran salir, justamente por todo el valor que significa ese pertenecer al ecosistema, en términos de servicio, de producto, de oferta, de retribución de valor, de fidelidad, de beneficios. Y hablamos siempre del caso Amazon, y en realidad les diría que el caso emblemático es Jeff Bezos, que es el fundador de Amazon, no Amazon en sí mismo. Porque él ha logrado generar este ecosistema de valor que tiene que ver con generar una confianza con las personas, una manera de trabajar y una manera de hacer las cosas, que permite que cualquier oferta, cualquier propuesta, cualquier cambio que Jeff Bezos decida dentro de cualquiera de todas las compañías que tiene, la gente le dé crédito y diga, si lo está haciendo esta persona por estas características, debe estar bien. Y a tal punto, ahí ven ustedes a la derecha, esto es un instituto, el nuevo emprendimiento de Jeff Bezos. Él acaba de lanzar todo un instituto basado en una teoría educativa de Montessori, todo un instituto gratuito para gente que no puede pagarlo, con toda una filosofía de educación moderna para gente excluida del sistema. Fíjense, un tipo que armó una empresa que en su momento vendía libros online, hoy termina armando un modelo de educación distinto basado en una filosofía Montessori, que es bastante, si quieren, actual y moderna, y que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Sin embargo, él generó lo que les cuento, este ecosistema de valor donde la gente ya cree y confía en la manera de hacer las cosas de estas personas. Entonces, nosotros deberíamos generar lo mismo con la economía del conocimiento, por ejemplo, en Argentina. Deberíamos generar un ecosistema en donde todos quieran participar, donde todos seamos beneficiados, y donde justamente la interacción y la participación genere cada vez más, si quieren, beneficios y riqueza para el propio ecosistema y sus protagonistas. ¿Qué rol ocupa la comunicación? Y le vamos metiendo ritmo ese que el tiempo es tirano. Vamos, si querés pasemos este punto. No, pero este me encanta, por favor, por favor. Pero básicamente, a ver, la comunicación cuando nace la comunicación, rápidamente, nace para básicamente diferenciar productos. ¿Por qué? Porque todos los productos eran iguales. Lo que pasó con la tecnología, extraordinariamente, es que puso la diferenciación corrió el eje de valor, de diferenciar un producto por sus atributos emocionales a sus atributos funcionales. Hoy Tesla, como ven ahí, es una empresa que invierte 0 peso en comunicación porque no necesita diferenciarse por esos atributos emocionales. ¿Está bien? Porque el producto en sí mismo es extraordinario. Lo mejor que le puede pasar a una industria, a una empresa, es tener productos que funcionalmente sean tan diferentes que no necesiten difundir estos mismos beneficios, que el propio producto hable por sí solo. Y el caso emblemático es Apple. Ahora, ¿qué va a pasar? Cuando todos los productos sean similares, yo creo, y esto también es un punto de vista, en mi opinión, creo que vamos a tener que volver a darle valor a ciertos atributos que tienen que ver con la comunicación y demás, para volver a diferenciarnos. Por ejemplo, con la hiperpersonalización y demás. Pero bueno, este es tema para otra charla. Y acá, si querés, llegando un poquito al mundo industrial, No, iba a decir que es importante, tenemos una visión muy antropológica que tiene que ver con lo mío, cómo se complementa con la visión más de industria que tiene Diego, y acá es donde empieza a cerrar un poco el círculo desde nuestra perspectiva, ¿no? Que todo esto que venimos hablando lo vemos en un montón de organizaciones en donde después de esa primera tanda de implementación de ERPs que pasó en los 2000, que empezamos a ver tenemos que algún CEO viajó a Silicon Valley, o empezamos a ver películas y dijimos, bueno, tengo que implementar inteligencia artificial, tengo que implementar video analytics, y empezamos a poner muchas veces el carro delante del caballo, y buscamos incorporar tecnología en lugar de incorporar soluciones a problemáticas de negocio. Y las problemáticas de negocio del mundo industrial, ustedes las conocen mejor que yo, que es incrementar la productividad, incrementar la seguridad, incrementar la lealtad de los empleados. Entonces,
lo que fue variando, y la tecnología lo que nos permite, es encontrar soluciones más rápidas, que tengan resultado más eficiente, pero es muy, muy, muy importante encontrar cuál es el verdadero problema que quiero solucionar. Desde ahí nace todo. Y entender que el área industrial, ese piso de planta, ese lugar que quiero automatizar, no es ajeno al resto de la organización. De nada sirve tener un área industrial con una gran velocidad y que produzca de determinada manera, si después mi área comercial, mis empleados, mi logística, mi administración y finanzas no están integradas. Y, si quieren, el gran punto de la ciberseguridad en infraestructura, esto siempre lo conversamos con Ezequiel, de decir, como recién hablábamos, los ecosistemas de valor. Los ecosistemas de valor tienen algo detrás que se llama confianza, que se llama forma de hacer las cosas. Y la ciberseguridad es tal vez el punto más crítico que está por debajo de la superficie hoy en los negocios. Si uno es un cliente de un banco y de repente intenta entrar y ve que dice que en su caja de ahorro tiene 10, a los 20 minutos entra y tiene 25, después no tiene nada, después la tarjeta de crédito llega rechazada, después compra de un producto y no puede pagar, bueno, y fue hackeado. Uno no quiere saber nada con eso. Hoy la tecnología es la moneda de intercambio muchas veces de diálogo que tenemos con las compañías, por lo cual ser seguros es también trabajar sobre esa confianza, sobre ese concepto de ecosistema de valor que mencionaba Ezequiel. Y la infraestructura, lo que nos permite hoy, tal vez como a una velocidad que nunca se pudo antes, con el concepto de la nube, es poder probar de una manera rápida, eficiente, variabilizar los costos, por lo cual el gran punto hoy de la infraestructura es que me permite generar modelos de negocio muy rápido, a un costo muy bajo, ¿sí? Y saber si funciona o no funciona. Y después no tengo que tirar a la basura un montón de costos que en el pasado se pagaban por adelantado. Y la pregunta que con Ezequiel, hay una anécdota acá, si querés. No, ¿querés que cuente la anécdota esa? Por favor, contá la anécdota, es extraordinaria. Ustedes saben que, a ver, así como hablamos de las personas, para nosotros el empleado hoy ha tomado... A ver, al fin y al cabo somos los mismos en diferentes roles. Digo, nosotros somos los mismos que somos dueños de nuestras empresas, empleados en un momento, viajamos en un medio de transporte, consumimos diferentes productos. Digo, no, tenemos que pensar holísticamente nosotros como personas. Hay una anécdota que me pasó a mí hace les diría unos 10 años, entrevistando gente, chicos, jóvenes, que termino la entrevista y el chico, que tendría unos 20 y pico de años, me dice, bueno, te agradezco mucho, voy a pensar y analizar mis oportunidades y mis posibilidades y te aviso qué hago. Él a mí. Y la verdad que en ese momento, hace como 10 años, me dejó como raro, porque dije, perdón, yo toda la vida le dije yo a la persona que íbamos a pensarlo, íbamos a verlo y le iba a avisar. Entonces cuando me voy, lo comento, después hablé con este chico que al final no vino a trabajar, no nos eligió, y él mismo me dijo, pero escúchame, ¿sabes lo que pasa? Yo estoy planificando mi vida, estoy viendo qué hago de mi vida en función de los próximos años, entonces estoy viendo cuáles son mis oportunidades y en función de eso elijo yo a la empresa que creo que machea con mis ideales y demás. Y ahí empecé a entender, algo que hoy ya es muy común, que estaba cambiando un poco la relación de poder entre las compañías y los empleados. Y esto es algo que es muy bienvenido. Hoy ya es mucho más común, es mucho más normal. Muchos de ustedes deben tomar gente y entrevistar personas y se darán cuenta que la gente hoy elige a las compañías por muchas más variables y valores que no necesariamente son solo monetarios. Y esto es algo que es muy interesante entender, porque uno debería también transformar y modificar sus empresas en función de las necesidades de la gente. Bueno, nada, esta era un poco la anécdota y que da pie a lo que significa el talento en las organizaciones y cómo deberíamos cuidarlo. ¿Dieguito? No, y que hoy creo que todas las organizaciones están repensando en cómo voy a buscar a la gente, dónde tienen que trabajar, cómo además, y el cuidado de las personas. Nos dimos cuenta que de repente una planta industrial donde hay un contagio se frena,
por lo cual hay que tener mucho cuidado. Se está pensando si era necesario tener a todas las personas ahí o las puedo trabajar de manera remota, por lo cual en este concepto de soluciones 4.0, entender quién es el talento de la organización, cómo voy a trabajar con mi ecosistema y y qué tareas tiene que realizar cada una de manera presencial durante la semana, es fundamental para saber qué tecnologías necesito implementar. Finalmente, uno de mis preferidos, y antes del 9º, es los datos, la inteligencia artificial y un préstamo a tasa cero, siempre digo yo. Hoy, no usar los datos que una organización genera es como no sacar un préstamo a tasa cero en pesos en Argentina, es no aprovechar las oportunidades. Todo el tiempo generamos datos y la gran guerra, como también lo mencionó Peirano al principio, que hoy tienen todas las organizaciones es quién puede conseguir el dato de los consumidores. ¿Para qué? Para después darse vuelta y poder construir ese end-to-end de la organización, entender cuál es la experiencia que le quiero dar al consumidor. Y después el concepto de inteligencia artificial que ha sido muy bastardeado y que no son los robots de Boston Dynamics. Inteligencia artificial es desde el username y el password que ponemos cuando entramos a una PC hasta los sistemas más complejos de investigación y desarrollo. Pero no tenemos que creer que es algo de las películas, sino que es algo alcanzable y que tenemos que entender qué necesidades tenemos que la solución que llamamos inteligencia artificial puede solucionar. Finalmente, y para terminar, y después Ezequiel dice algunas palabras, el gran concepto que repasamos a través de estos 8 puntos fue que las organizaciones tienen que ser pensadas para las personas. Y cuando decimos que tienen que ser pensadas para las personas, es que una organización se tiene que generar de afuera hacia adentro. Desde el entender quién va a consumir mis productos, quién va a consumir mis servicios, qué necesitan, qué experiencia necesitan, cuáles son los puntos de contacto que tienen esas personas, entender cómo mis empleados tienen que conocer, y como dijimos, qué talento tengo que tener, cómo tengo que responder a esa experiencia, qué modelo operativo necesito, qué tecnologías necesito, cómo es el cambio cultural que necesito. Hace 2 años, siempre digo lo mismo, en la convención de la Unión Industrial Argentina, el responsable de la UOM en Tenaris, en Siderca, dijo: yo no sé qué es la industria 4.0, pero sé que necesitamos entenderlo. Así que ayúdennos a entenderlo. Y es extraordinario esa interpelación al resto de los sectores, porque lo que están diciendo es: necesitamos un cambio cultural para poder subirnos. No es solamente que la organización decide implementar tecnología, hay que hacerlo con los sindicatos, con los empleados white collars, con todos. Y entender cómo trabajar con el ecosistema. Las empresas por sí solas, y acá hay un tema que es fundamental, es muy fácil tal vez para un Arcor, para un Techin, para las empresas grandes, conseguir partners que los ayuden a dar estas soluciones. Pero creo que hay una interpelación, y perdón por usar la palabra interpelación, pero me gusta mucho, a todo el ecosistema argentino de cómo armar un ecosistema de conocimiento, de tecnología, para las empresas pymes que están alrededor de todo el país. Si querés cerrar vos. No, yo creo que como cierre, sé que nos quedan poquitos minutos, pero como cierre me parece que mi recomendación, y como lo decimos siempre, desde nuestro lugar, nuestro punto de vista, no es la verdad en absoluto, es cuestionarse mucho todo. Cuando vamos a invertir en tecnología, ¿para qué? ¿Para quién? Me parece que hay que estar en un estado de desafío permanente. Digo, todo el tiempo estar desafiando la manera en que hacemos las cosas. No dar por sentado que porque se venían haciendo hace 20, 30, 40 años así, es la correcta. ¿Dónde podemos generar valor? ¿Dónde está la persona en todo este ecosistema, en esta ecuación? ¿Dónde está la persona siempre que tiene que estar en el centro? Y reforzar un concepto que dijo Diego, que yo creo que todo esto se trata de un cambio cultural. Generar una industria, generar un ecosistema de valor alrededor de una industria tiene que ver con un cambio cultural. Tiene mucho más que ver con un mindset que con hechos concretos que tengan que ver con comprar tecnología, o o comprar una máquina, o implementar un proceso. Tiene que ver mucho con un cambio de modelo de pensamiento. Con lo cual, mi granito de arena tiene que ver con
invitarlos a desafiar permanentemente lo que ocurre y lo que están haciendo, aunque sea para ratificar el rumbo, pero sí estar todo el tiempo en ese desafío, en esa pregunta de ¿se puede hacer distinto? ¿Se puede hacer mejor? ¿Puedo ayudar a mejorar la vida de la gente? Creo que ahí se pueden encontrar lindas respuestas. Gracias. Muchísimas gracias a los dos. Nos invitaron a reflexionar, a pensar. Rescato algunas frases, como dijiste, este tiempo de COVID, si algo tuvo de positivo es pensar en la gente. Yo le sumaría, con mi sesgo, que además la sociedad empieza a darle un valor a la ciencia, a la tecnología e innovación que nunca antes ocurrió. Y ustedes dijeron, hay un ejecutivo que viajó al Silicon Valley o a Singularity University, entonces vino y dijo, o el ejecutivo o el dueño de la pyme o el hijo del dueño que viajó y viene y quiere implementar algo. Entonces hay algunas frases que me quedan resonando, como encontrar el verdadero problema. Me puse como loco ahora con la pandemia, con el e-commerce, pero después, ¿cómo hay que seguir fabricando? ¿O qué tecnología necesito? Entonces, una pregunta disparadora es, digamos, ¿cómo ven ustedes hoy las empresas locales, los avances de las empresas locales? ¿Qué pregunta tendría, cuál sería la primera tarea que debe hacer alguien? Que como hicimos en el ciclo de seminarios anteriores, es ¿qué es esto? ¿Qué corno es la industria 4.0? Si pueden hacer alguna reflexión al respecto. No, desde mi punto de vista, el primer punto es, hay que conocer, primero, yo hago una analogía siempre con uno va al médico, ¿sí? Uno va al médico, el médico conoce cuáles son las soluciones a distintos problemas, llamémoslo, hay temas de procesos que puede ser, hay que reforzar un músculo, hay que ir al gimnasio, hay que caminar más, hay que comer mejor, hay temas que tienen que ver con incorporación de tecnología, que puede ser tanto una nueva droga, un medicamento o una operación. Y eso mismo pasa en cualquier organización. Lo primero que hay que hacer es entender qué existe, hay que conocer qué es lo que existe, ¿sí? Porque esas serían las distintas soluciones que puede haber. Pero mucho más importante es preguntarse muchas veces cuál es mi problema, por qué tengo este problema. Entender, en el momento que yo puedo descifrar y llevarlo a la mínima expresión, cuál es mi problema y por qué, y si ese es el problema que tienen las personas que consumen mis productos, mis servicios, voy a saber si la solución que quiero aplicar realmente va a solucionarlo. Y ese sería, si querés, en un marco y en una respuesta rápida, mi punto de vista. ¿Ese? No, solo agregar un tema. Yo creo que lo que está pasando a nivel local hubo una estampida de muchas empresas, a todo nivel, pyme, mediana, grande, tengo que cambiar, me tengo que transformar. Y yo creo que esta ambición es buenísima como norte, como objetivo, pero hay que bajar un poquito y pensar. Porque me parece que en esa idea de querer cambiar rápidamente, lo que comentábamos recién en la charla, podés cometer errores como invertir desmedidamente, comprar cosas que no corresponden. Digo, yo creo mucho en el pensamiento profundo y en la planificación. Y creo que en el corto plazo puede ser un poco más lento, pero en el mediano y largo plazo sin dudas va a traer muchísimos beneficios. Entonces yo creo que lo que estoy viendo es eso. Hay como una desesperación por hacer catch-up, por llegar rápido a lo que están haciendo las mejores empresas, y yo creo que no siempre se toman las mejores decisiones trabajando con esa dinámica. Creo que hay que estudiar bien, hay que entender bien cuál es la problemática de fondo, y armar un plan, aunque sea, que no sea grande, que no sea tan ambicioso, pero armar un plan para entender bien cuáles son las soluciones. Y hay soluciones a corto plazo y hay soluciones a largo plazo, siempre dentro de un plan. Bueno, te engancho una pregunta de Antonella que dice, ¿qué herramientas brinda Accenture para que las pymes podamos incursionar en nuevas tecnologías? Te la respondo en conjunto también con la pregunta que te hace Luis a vos, Luis López, que es la segunda. Esas dos, hay una iniciativa que más allá de que sea de Accenture junto a la UIA, valoro muchísimo, ¿no? Que
que la Unión Industrial Argentina y el top management de Accenture hayan decidido trabajar en conjunto. En los primeros días de diciembre, finales de noviembre, estaremos inaugurando algo que se llama Centro de Industria X, en el tercer piso de la Unión Industrial Argentina, que la idea, más allá del espacio físico, que va a ser del mismo nivel que existe hoy en Detroit, en Módena o en Singapur, va a tener la misma tecnología, las mismas demos, el mismo formato. Es un espacio de convergencia de todas las, digamos, del concepto de industria 4.0, de soluciones, que cuando lo pensamos entre la Unión Industrial Argentina y Accenture, se pensó para empresas grandes, para pymes, para el ámbito académico. En el día de ayer, en el miércoles, el centro fue parte de los sponsors de una iniciativa de educación junto a Diego Golombek y el INET para educación técnica. Digamos, hay un espacio, va a haber un espacio entre la Unión Industrial Argentina y Accenture de convergencia en todo lo que sea soluciones 4.0, y ojalá pueda ser desafiado por muchas pymes para poder ayudarlos. Y completo, porque la pregunta decía cuáles eran las principales iniciativas de la UIA, que además del Centro de Innovación, que es un golazo, poniendo en términos futboleros, el Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación, que se reúne los primeros lunes a las 4 de la tarde, y a quienes están escuchando, el que quiera adherirse a esas reuniones, bienvenido. Nosotros ahí siempre estamos, o sea, siempre hay no solamente las iniciativas y qué cosas están haciendo las empresas más innovadoras de Argentina, de todos los tamaños, las empresas nacientes, las pymes, las grandes, todos los tamaños de empresas son necesarias en Argentina para generar empleo de valor agregado. Y también mostramos los instrumentos de financiamiento. Invitamos a funcionarios, así como ha estado Peirano o ha estado María Apólito, digamos, porque sabemos que para todo esto no solamente se necesitan hacerse las preguntas, tener los socios estratégicos adecuados, o sea, los partners que te guíen en la parte tecnológica, sino también tener financiamiento. Y entonces en eso la UIA es muy activa, buscando, digamos, cuáles son los incentivos, los créditos fiscales, los aportes no reembolsables, que ayuden a todo el sistema productivo a incursionar en más inversión privada en ciencia y tecnología. Y tenemos acá, ¿qué empresa argentina crees que ha generado un ecosistema de confianza tipo Amazon? Y ponen acá si Mercado Libre puede ser un buen ejemplo. Sí, ahí yo te diría, además que sos un armenio, me parece, así que te voy a contestar con mayor énfasis. Mirá, te diría que Mercado Libre claramente es el ejemplo de Argentina, pero te diría que hay otra empresa. A ver, hay muchas empresas que pueden llegar a convertirse, y este es el interesante, hay que tener eso planificado. La otra empresa que yo te diría que es muy interesante para seguir y para ver, y creo que está haciendo muy buen trabajo, es Tarjeta Naranja. Me parece que es un gran ecosistema hoy, por ahora financiero, pero que puede llegar a convertirse en un ecosistema más grande de valor con otras empresas complementarias, servicios complementarios y demás. Con lo cual te diría que ahí tenés dos ejemplos muy interesantes, Mercado Libre ni hablar, y Tarjeta Naranja para seguir y ver cómo evolucionan y estudiar. Y déjame agregar dos más, uno es Rappi, y uno es Rappi y otro que no es B2C, y le hago un guiño a Grace, Grupo Insud. Vos fijate, Grupo Insud como en el mundo de la biotecnología, de la ciencia y desarrollo, y también en el mundo del cine. Entonces, sí. Vos entendés que hay una forma de hacer las cosas, vos entendés que hay una forma de trabajar, que eso te permite desarrollarte en distintos lugares. Y acá hay una reflexión de Jorge Roberi, vamos cerrando para dar paso a las niñas. Dice, si no consideramos que a veces el nombre 4.0 se bastardea o que no está tan ligado a los principios que estuvimos hablando. Por eso es interesante, y lo ponemos acá como para que Ezequiel y Diego hablen de las personas. Nosotros cuando hablamos de industria 4.0 parecería que todo es la automatización, la robotización, los sensores, la inteligencia artificial, los fermentadores, la nanotecnología, la biotecnología. Lo más importante son los recursos humanos especializados, para hacer todo esto sin gente que haya tenido la formación adecuada, o sea, las escuelas técnicas,
las ingenierías, las matemáticas, la física y la comercialización, porque todo esto no pasa si no hay negocios. Digamos, nosotros cuando hablábamos de la industria 4.0, y ahora la llamamos X, porque no ando a saber qué número va a ser, es que pensamos en algo holístico que también incluya los aspectos regulatorios. Por eso también en la Unión Industrial y junto con las cámaras socias, bregamos por más regulaciones para incentivar esto, como la Ley de Economía de Conocimiento, que nos hubiera gustado que se hubiera parecido más a la original, pero siempre es mejor tener algún marco regulatorio que pueda perfeccionarse, u otra, la Ley de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica, o las leyes de biotecnología, o cualquiera de los marcos regulatorios que le dé previsibilidad al sector productivo para poder invertir en estas que hemos llamado travesía tecnológica. Bueno, muchas gracias Ezequiel y Diego, y vamos a pasar al siguiente panel, que las protagonistas del panel son Agustina Biaus, ¿pronuncié bien el apellido? Muy bien. Y María Dolores Videla, pero a ella le gusta que le digan Lola, así que Lola Videla, son ambas líderes en gestión de clientes de Salesforce, y nos van a hablar sobre los pilares del éxito: descubrir, enamorar y conservar clientes. Así que, Agustina, Dolores, les cedo la palabra. Buenísimo, gracias. Muchísimas gracias, Graciela. Compartimos pantalla. Buenísimo, como dice Graciela, la idea de hoy es compartir acerca de esto que nosotros creemos que es el eje fundamental en la experiencia del cliente, que es cómo descubrir, enamorar y conservar esos clientes. En primer lugar, presentarme. Mi nombre es Agustina Biaus, trabajo como líder de gestión de clientes en Salesforce hace 2 años, y hoy me va a estar acompañando en la presentación Lola, así que Lola, te invito a presentarte también. Gracias, Agus. Bueno, técnicamente en mi documento dice Dolores Videla, pero nadie me conoce por Dolores, soy Lola Videla, trabajo junto a Agus, estoy en Salesforce hace un poquitito menos que Agus, pero también liderando la gestión con clientes. Buenísimo. En primer lugar, agradecerle a la UIA por la invitación, la participación de Salesforce en esta actividad súper interesante. Así que, y contarles quién es Salesforce y quién es Salesforce en Argentina, ¿no? Salesforce es una compañía que surge hace 20 años, recién escuchaba a Diego hablar, surge hace 20 años como una plataforma en la nube. Cuando hablar de nube era algo raro, era algo que incluso nadie quería poner su tarjeta de crédito en una plataforma de internet, pero hoy hablar de nube hablamos recién Diego decía, hablar de rapidez, de eficiencia, de rentabilidad de costos. Entonces Salesforce hace 20 años surge como una plataforma enfocada y orientada en la experiencia de clientes. Y eso es, desde su nacimiento hasta hoy, donde trabaja fundamentalmente. En Argentina, nuestra historia, así como en datos, es relativamente corta. Tenemos 2 años desde que abrimos las oficinas. Hoy ya son más igual de 500 colaboradores y empleados los que están en nuestras oficinas entre Puerto Madero y Buenos Aires y Pilar, hoy principalmente todos remotos, por supuesto. Y dentro de lo que es nuestra cartera tenemos más de 300 clientes ya hoy utilizando nuestra plataforma, clientes pymes, medianas empresas, grandes clientes. Y también algo que es importante es, tenemos nuestro universo de organizaciones sin fines de lucro que pueden acceder a nuestra plataforma en el día a día gracias al modelo 111 que tenemos, que tiene que ver con poder disponibilizar la plataforma para las ONGs para poder gestionar sus donantes y gestionar su actividad en el día a día. Y el dato más importante que yo creo que hoy acompaña también a lo que es el desarrollo de la Argentina, lo que hablaban, digamos, anteriormente, y toda esta inversión en tecnología, tiene que ver con cómo hace 1 año inauguramos nuestro Trailhead Center, que es un centro de capacitación, donde el foco está en poder certificar a individuos o certificar a partners para poder acompañar a todas estas empresas que están en nuestro país o que están en nuestra región y que están buscando esta digitalización, esta transformación en su día a día. La verdad es que cuando mencionan a Salesforce, muchos de nuestros clientes nos dicen, es una Ferrari,
la verdad que en ámbitos de experiencia del cliente cubre todas las necesidades que tenemos, pero a mí más que decir que es una Ferrari, a mí me gusta decir que es un buen auto, principalmente porque es un buen auto que puede llevar a todos. Y cuando digo a todos, es decir, aquella empresa que tiene 10 empleados y que está iniciando en una estrategia comercial y quiere volcar todo en una misma plataforma, o a una empresa de salud que está buscando relacionarse con sus pacientes y poder tener un contacto directo, o alguna empresa de telecomunicaciones grande, gigante, como hay en Argentina, y que está buscando toda la gestión B2B a través de nuestra plataforma. Pero para contar más que nada, más que datos, cuál es la vibra y cuál es esa energía que tiene Salesforce como compañía para sus empleados, para sus clientes, para sus partners, vamos a estar proyectando un video cortito. Así que Lola, si me ayudas con el video. Dale, arrancamos. Ideas. They're born when two separate things come together to form something new. Incredible, fun, even magical. And the results? Well, the results can change the world. Like this crazy idea 20 years ago. What if we brought together software and the internet, business and philanthropy, companies and customers? These ideas are why we're here today, as one powerful community. And yet our future is brighter than our past. Our dreams are bigger. Our impact stronger. Our potential limitless. Just imagine what we can bring together. Let's bring dreamers and doers together. Learners and leaders. Coders and closers. Trailhead and trailblazers. Astro, Cody, Cloudy, and Einstein. You and your future. Let's bring companies and customers together. How about the right message to the right person at the right time? Let's bring customer and 360 together. Salesforce and Tableau. AI and OMG. What about retailers and shoppers, hospitals and patients, insurance and reassurance, small business, big dreams? Let's bring trust, customer success, innovation, and quality together. Equal work and equal pay, shareholders and stakeholders, C-level and C-level. Doing well and doing good. Together, we can make the world better. Business for change. We just need to let our ideas come together. Bueno, la verdad que cuando armamos la presentación con Lola y pusimos este título, nos queríamos orientar principalmente en lo que es enamorar y conservar, digamos, descubrir, enamorar y conservar los clientes. Pero la verdad que hoy, y ante la situación en la que estamos, no podemos ignorar el contexto y cómo, en cierta manera, el mensaje es el mismo, pero cómo las empresas y cada persona tuvimos que cambiar en base a este contexto. La verdad que podemos decir que en semanas o en pocos meses sucedió lo que no sucedía en décadas, cambios transformacionales a nivel persona y a nivel compañías que hemos visto durante todos estos meses. Ya hablamos de generaciones pandemias ¿y qué viene relacionado, digamos, esto principalmente a lo que es la transformación digital? Los chicos hablaban hace un rato de la aceleración, de los cambios, todos estos cambios que generó la transformación digital. Muchos seguramente habrán recibido varios mensajes o varios correos en el que decía quién ha acelerado la transformación digital, si las compañías, si alguna persona dentro de la compañía o el COVID. La realidad es que para el que estaba lejano, le tuvo que ser más cercano el tema de la transformación digital. Para quien ya la estaba viviendo, la tuvo que acelerar, pero en todos los casos se encontraron ante un mismo concepto, que es pensar distinto, frenar y pensar distinto a lo que venían pensando.
Nosotros no sabemos qué va a pasar en el futuro cercano, digamos, y cuál va a ser la resolución de esta pandemia. Todavía se sigue hablando de la vacuna, se sigue hablando, digamos, de cómo vamos a salir, digamos, en cierta manera de este nuevo contexto. Lo que sí estamos seguros es que cada uno de nosotros, como empleados, como personas y como empresas, somos dueños y protagonistas de este cambio. ¿Y en qué forma queremos tener, digamos, este cambio para nuestros clientes, ¿no? ¿Cómo queremos que ser escuchados? ¿Cómo queremos transmitir nuestros valores? Así que en base a eso, la voy a invitar a Lola, que va a contar algunos ejemplos, y después... Gracias. Sí, básicamente, a ver, lo escuchaba muy atento a Fernando, es muy interesante lo que decía también, y yo me fui anotando algunos datos que creo que relacionan perfecto lo que estamos planteando con AUS y lo que queremos como que se queden como idea en esta presentación. Como punto de arranque de esta segunda parte, nuestro objetivo en Salesforce es acercar a las compañías a sus clientes. Y sus clientes, digamos, clientes es la palabra, pero es acercar a las compañías a aquel otro con el que está con una relación estrecha, que es su colaborador, que es su socio, que es su partner, es su tercero con el que trabaja, es su cliente, que esa relación sea cercana y sea de conocimiento. Unir conocimiento y producción, todo este cambio tecnológico y toda esta revolución no hace más que darnos herramientas a nosotros para poder sostener esto que es tan importante, que es justamente acercar a las compañías a sus clientes. Y nada de esto puede estar realizado si no hay una buena atención, ¿no? Un buen servicio. Y parte de nuestra misión también es eso, ¿no? Es ayudarlos a ustedes como compañía a dar el servicio que sus clientes necesitan, que sus colaboradores necesitan, y generando excelentes relaciones. Y aquí creo ahí, dejarles... Lola, hay algo que me parece súper importante para sumar, que es acompañar a los que quieren transformarse, ¿no? Una frase digamos, que decían al inicio, y creo que esto forma parte de eso, poder acompañar a aquellos que quieren transformarse. Tal cual, tal cual. Vamos a compartir ahora un videíto que es simpático, nos parecía gracioso incluso, de lo que es una relación de servicio al cliente hoy. Lo comparto y volvemos. So Karen, what do you do when you're not being a pediatrician? Well, I love music, especially hair metal. I love it. And no one ever guesses that about me. Unfortunately, I don't have access to musical knowledge. Can you hold while I transfer you to the right department? This is Randy. He'll be taking it from here. You have a wonderful day. Yeah, I'm Randy. With whom do I have the pleasure of speaking? I'm Karen. Karen, yeah. Before we get started, I'm gonna need to know your mother's maiden name. Estaba en inglés, pero básicamente acá lo que le pasaba a esta persona era que estaba tratando de hablar con alguien y esa persona no la estaba escuchando. No estaba escuchando lo que ella estaba tratando de transmitir, lo que ella estaba diciendo y lo que ella estaba necesitando. Y eso, yo creo que esta situación nos pasa mucho a todos, ¿no? Frente a determinados servicios que uno consume y que uno quiere llegar. Pero tiene que ver con esto que también decía Diego, ¿no? No está pensado, bueno, reparafraseando algo de Ezequiel, ¿no? Pero no está pensado todo está todo hecho por personas, pero no se está poniendo a la persona en el centro. Y eso creo que es en lo que nosotros podemos ayudar, y es en lo que nosotros nos basamos, en los valores de nuestra compañía y en lo que vamos a tratar de hacer como misión con ustedes también. Conectar a los que sueñan y a los que cumplen sus sueños. Y acá quiero contarles también una anécdota personal. Esto es algo que le pasó a mi mamá. Mi mamá es una mujer de 68 años, tiene muchas patologías y por eso, nada, en esta pandemia y con la cuarentena, se convirtió obviamente en una persona de riesgo, y vive sola, no está cerca de casa, y lo que para ella era la rutina de manejarse cotidianamente, ir al médico con una receta de los medicamentos, ir a la farmacia y retirarlos, por su condición de salud, eso no lo pudo hacer más. Y además, adicional a esto, nunca fue una persona muy amiga de la tecnología. Gracias que tiene un perfil en Facebook y hasta ahí llega, y para todo lo demás depende de nosotros.
Y nosotros muchas veces con nuestra rutina y nuestro día a día tampoco podemos ayudarla demasiado. Entonces, ¿qué descubrió? Y esto está buenísimo porque acá se entiende cómo la tecnología se pone a disposición de las personas. Descubrió una aplicación de estas que tenemos nosotros en los celulares, que antes era utilizada para hacer el delivery de comida, y ella encontró en una aplicación muy fácil de utilizar, con 2 simples pasos, pudo comprender la lógica, y hoy con esa aplicación ella envía a retirar las recetas en el consultorio de su médico, lo envía a la farmacia a buscar el medicamento y se lo dejan en la puerta de su casa. Es pensar en la tecnología desde ese lado y ponerla a disposición de la gente. A mi mamá le cambió la vida en esta cuarentena. Hubiese sido muy difícil sobrepasarlo para ella, y para nosotros también, porque para todo dependía de nosotros, ¿no? Entonces, eso también está bueno, y creo que ahí es donde nosotros podemos ayudar también. Es parte del core, del corazón de Salesforce, poner nuestra tecnología y nuestros servicios a disposición del otro, ¿no? Y siempre pensando en tener a esta persona en el centro de toda estrategia y toda estrategia y definición de experiencia. Y otro caso que me parece que está interesante contarles es, acá a 2 cuadras de casa hay una verdulería, típica verdulería de barrio. Yo vivo en Caballito, y cuando uno normalmente iba a la verdulería o vas a los almacenes, muchos de ellos no estaban integrados en un sistema de pagos electrónicos. Pero toda esta pandemia y todo lo que en uno genera estar, digamos, tener que tener el contacto más lejano con el otro, y tener que tomar algunas medidas para no estar en contacto estrecho, hicieron complicada digamos, el pago, ¿no?, de los servicios o de los productos que uno consume. Pero esta verdulería no se quedó de brazos cruzados. ¿Y qué hizo? Se puso en los zapatos del otro, pensó en las personas, ¿no? Y lo que pensó fue: ¿cómo hago para ayudar a la persona que va a venir a comprarme, cualquiera sea, cualquier edad, no importa quién, si no tiene una billetera digital, por ejemplo? ¿Cómo hago para que en el momento pueda registrarse y resolverle esa problemática, y no dejarlo afuera, incluirlo? Y lo armó, como ven acá, con una cartulina y un marcador, y se puso en los pies de una persona que jamás había accedido, que podía ser mi mamá tranquilamente, a una aplicación de este estilo, y explicándole paso a paso, de manera muy, muy gráfica, muy visual y muy sencilla, cómo podían acceder a una billetera digital para poder hacer la transferencia de dinero. Esto significa pensar en la experiencia que queremos dar, pensar en el otro y teniendo a nuestro cliente siempre en el centro. Compartiéndoles estos ejemplos, quiero darle paso a Agus a que retome la última parte de la charla. Agus. Gracias, Lola. La verdad que el ejemplo a mí de la verdulería me encanta porque no solamente muestra simpleza, sino también muestra creatividad, digo. Y creo que nosotros como compañía y como responsables, digamos, de dirigir la transformación y acompañar la transformación digital en Argentina y en toda la región, digamos, estamos a disposición para poder conectar a las empresas y a los clientes, pero muchas veces estas pequeñas cosas hacen, digamos, de una transformación, y te aseguro que la persona que bajó la aplicación y le resultó fácil, hoy sigue yendo a la verdulería a hacer su compra, digamos, diaria o semanal ahí mismo. Principalmente hay algo que Lola mencionaba, y cuando mencionaba la experiencia de su mamá nuevamente, es los casos que hoy nos acompañan son los casos donde no se piensa tanto en la tecnología, en qué producto se va a implementar o en qué solución necesitamos sumar, sino en cómo queremos resolver esa problemática, qué es lo que queremos construir, qué es lo que queremos transmitir. Hoy, poniendo al cliente en el centro, uno puede pasar, digamos, de experiencias tradicionales y con todas las tecnologías, digamos, con empresas como Salesforce, puede pasar de experiencias tradicionales a experiencias digitales, a experiencias conectadas, pero principalmente lo importante es qué mensaje queremos pasar. ¿Qué mensaje queremos pasar? Algunos ejemplos que les quiero compartir tienen que ver con casos reales de temas que estamos haciendo en Argentina con algunas empresas. Cuando hablaban los chicos hace un rato del tema del e-commerce o del carrito abandonado,
la verdad que me parecía súper relevante porque el ejemplo que voy a contar tiene que ver con eso, y es que hoy poner un e-commerce o poner una tienda digital a disposición de la otra persona para que compre, no es innovación, no es transformación digital, es habilitar un canal, digamos, principalmente. Pero el otro día escuchaba en una presentación que hicimos con una de las principales marcas de indumentaria que trabaja con nosotros, y el gerente general decía, buenísimo que tenemos ya la plataforma en vivo y que ya está funcionando, pero la experiencia no termina en la venta. O sea, la experiencia termina cuando se entrega el último producto en la última casa, y cuando la persona pudo realizar su cambio o pudo realizar su pago de forma efectiva. Y esos pensamientos y enfocarse en eso tiene que ver con el éxito de esto de poder enamorar a esos clientes, poder conservar esos clientes. Otro ejemplo de fintechs que nos acompañan hoy en día en Argentina, que nacieron digitalmente, esto que hablaban de las nuevas billeteras digitales, la verdad que muchos bancos están enfocados en eso, y donde no le ponen tanto foco digamos, a la atención telefónica, o no le ponen tanto foco al producto, digamos, sino que en la experiencia que quiere vivir esa persona cuando se baja la aplicación. La experiencia que quiere vivir esa persona cuando inmediatamente quiere contactarse con alguien y hablar con alguien y sentirse que está siendo escuchado. Otro ejemplo también que estamos acompañando también tiene que ver con empresas de seguros digitales, nativas digitales, que desde el comienzo pusieron la experiencia de darse de alta el seguro en una cuestión de minutos como eje principal, y que en esa experiencia la persona tenga disponibilidad de poder conectarse y hablar con quien haga falta, digamos, mediante herramientas digitales para poder concluir el servicio. Creo que de eso se trata. No se trata únicamente de poder disponibilizar la tecnología, sino de pensarla, crearla, escuchar, esta escucha activa, digamos, la posibilidad de pensar en el otro, digamos, y ahí es donde con Salesforce nos gusta y nos destacamos, digamos, como algo que llamamos en inglés Trusted Digital Advisors, pero tiene que ver con partners, acompañantes de negocio digital para poder pensar en conjunto, construir en conjunto. Esto que contaba Lola al principio de Mercado Pago, son cosas simples que se podrían hacer y que podríamos co-crear en conjunto para poder iniciar un camino digital. Los chicos hablaban también al inicio de no se puede hacer de la noche a la mañana, y parte de lo que le queríamos contar es, hay un camino que se puede recorrer, y no es lo que llamamos el Big Bang. Se pueden ir haciendo pequeños pasos en semanas, pequeños pasos en un mes, en 2 meses, que empiecen a generar un cambio en ese mensaje o en ese valor que ustedes le quieren dar a sus clientes o incluso a sus empleados internos de la compañía. Así que los invitamos a imaginarse todo lo que podríamos hacer en conjunto y todo lo que podrían hacer en conjunto, conectando, escuchando, co-creando de manera conjunta. Muchísimas gracias a todos y que tengan un buen día. Muchísimas gracias a las dos. Hoy es tiempo de reflexión, ¿no? Uy. ¿Estás? ¿Estoy bien? ¿Estamos? Sí, yo te veo bien. Sí. Hola. Sí, Graciela. Ahí te escuchamos bien, Graciela. Yo no los veo, por eso disculpen, porque no sé si se me sigue viendo, pero bueno, a mí puedo imaginar. No sé si se sigue viendo o solo me escuchan. Sí, perfecto. Te vemos y te escuchamos. Bueno, perfecto. Es la magia de la tecnología, que vaya a saber qué pasó en mi computadora. Yo pensé que se había cortado. Bueno, les estaba agradeciendo y decía, si alguna de las empresas que está escuchando tiene que iniciar este tipo de experiencia para conservar clientes o esta experiencia digital, Agustina, ¿qué recomendaciones, cuáles serían los primeros tips para armar algo de esto? Buenísimo. Creo que hay algo que repetimos bastantes veces, que se ve en los gráficos, que lo primero, como siempre decimos, es poner al cliente en el centro. Ponerle al cliente o al empleado, digamos, o a quien, digamos, estamos armando esta estrategia de enamoramiento, como hablábamos.
hay algo que es importante también como segundo paso, que es la escucha activa, ¿no? El frenar y pensar, digamos, en esa persona que está del otro lado, en las distintas alternativas. Creo que eso es súper importante, y cuanto más logremos esa escucha activa, más lejos podemos llegar en los resultados que le podemos brindar a nuestros clientes. Y por último, contarles un ejercicio que hacemos en Salesforce, y que construimos con nuestros clientes, con nuestros partners, hasta incluso cada uno de nosotros construye su propio, se llama V2, o sea, B corta 2 MOM, V2MAM. Yo todos los años, a principio de año, tengo que construir mi propio V2MAM, que es como una hoja de ruta. Esa hoja de ruta yo pongo cuál es mi visión, cuáles son los valores, cuáles son los métodos, cuáles son los obstáculos y cómo voy a medir todo eso. La verdad que es un ejercicio que utilizamos con nuestros clientes cuando estamos armando y creando en conjunto, porque parte de nuestro trabajo del día a día es co-crear en conjunto, no es brindar una herramienta e implementarla, sino es ser socios estratégicos de esa empresa o de esa organización y co-crear en conjunto. Y el armado del V2MAM lo que te genera en cierta manera es una guía y pasos para poder llevar a cabo. Como yo siempre digo, no es un documento estático, ¿no? Es un documento que se crea y se va modificando y se va ajustando a medida que uno va pasando el tiempo y avanzando por ahí en resultados. La verdad que hace un tiempo me preguntaron también, ¿cómo empiezo de cero? Un amigo me llamó por teléfono y yo le decía, pon este ejercicio en práctica, porque la verdad es que a veces no frena y pone, digamos, sobre la mesa todas estas cosas que quiere lograr, y realmente el ejercicio te permite una guía, y una guía que después podés ir siguiendo en el tiempo. Así que esos son por lo menos los 3 consejos que creo que son importantes, y que siguiendo una pregunta que había ahí, que dice, ¿en qué momento creen que una empresa debe empezar o considerar estas iniciativas? Yo creo que no hay momento, digamos. Para mí el momento es hoy, y el momento es, digamos, siempre que vos quieras generar un cambio en esa experiencia que hoy estás dando a tus clientes, el momento es ya. Y en cuanto a las industrias, la verdad que cada industria se caracteriza por tener particularidades distintas, pero en todas se da un mismo eje común, que es que todos quieren brindar ese servicio excelente, todos quieren poder entregar ese producto de forma correcta, y al mismo tiempo trabajar de forma alineada internamente con su compañía. Entonces creo que el momento es hoy, para mí. Yo puedo sumar algunas cosas que escuchándote, Agus. Lo del V2MAM me parece espectacular, es tal cual como lo cuenta Agus. Yo creo que lo primero es que cuando uno arranca como compañía a hacerse estas preguntas, ya arrancó el cambio. Ahí ya se inició el cambio. Cuando uno empieza a preguntarse todas estas cuestiones, ahí ya estás haciendo el cambio. Ahora, lo que hay que encontrar es el medio, ¿no? Y cuál es la mejor forma para hacerlo. Y ahí es donde entramos nosotros a jugar un rol súper importante para nosotros y estratégico, que es acompañarlos en esa definición, ¿no? En marcar junto con ustedes, ¿no? El camino y delinearlo. Entonces, ¿hay alguna industria? No, digamos, todas. Es 100% una transformación, todo el tiempo estamos hablando de transformación, pero ¿qué es una transformación? ¿Todas las empresas necesitan la misma transformación? No. Va a depender del momento en el que, digamos, la situación en la que esté cada compañía, la situación en la que esté cada industria, qué es lo que ustedes vean que se necesita como cambio, hacia dónde están yendo. Hay un montón de charlas y conversaciones que se abren y se disparan a partir de tener la intención. Yo siempre digo que una de las principales características que a mí me encanta cuando descubro en las personas es la curiosidad, ¿no? Esto de preguntarse qué hay más allá, qué se puede cambiar, cómo se puede mejorar. Y todo esto surge de entender que hay un otro, del otro lado, que está esperando algo diferente, que está esperando algo distinto, que su expectativa para lo que nosotros damos como compañías, a nosotros nos pasa esto con nuestros clientes, ¿no? Los servicios o los productos que obtienen de nosotros como marcas, cambia la forma en la que quieren recibirlo. Ahí leía algunas preguntas que decían esto, ¿no? De mi experiencia con los e-commerce es como que la experiencia de compra es la experiencia de compra, buena o mala, pero la experiencia postventa es muy mala. Y acá me tomo 2 segundos, pero yo siempre menciono algo cuando hablo con clientes, ¿no? Que esta es una realidad que le pasa mucho, ¿no? Tratan de, esto que contaban al principio también los chicos, cómo
cómo tratan de rápidamente algunas compañías a tratar de adaptarse y no perder ventaja, y tratan de adoptar nuevas tecnologías, por ejemplo el e-commerce, etcétera, y hay partes que quedan desconectadas. Bueno, nosotros venimos a conectar todo ese ecosistema de soluciones y ponerles a su cliente en el centro. Hay algo que yo siempre digo, que es que el cliente de una empresa como Marca, o por ejemplo el nuestro también, no es cliente cuando compra. Arranca cuando uno define quién es el target de una compañía como cliente. Porque ahí empieza la comunicación con esa persona. Que sea cliente es consecuencia de buenas acciones nuestras como marca. Pero hubo todo un trabajo previo, desde imaginarnos a ese cliente ahí comprándonos, y mantenerlo y conservarlo, y enamorarlo para conservarlo, ¿no? Entonces, hay que construir toda esa estrategia. ¿Es un trabajo arduo? Es un trabajo interesantísimo, es un trabajo hermoso, y se arranca, y como decía Agus, no se arranca de la noche a la mañana, pero se arranca al menos con la intención y la pregunta de cómo hago, qué es lo que tengo que hacer. Para mí ahí ya arrancó el cambio. Y hay una de las preguntas que dice cómo una empresa puede generar confianza, digamos, y en eso hay tradición, digamos, no es solamente las herramientas digitales o la automatización o que seas una de las empresas de Industria 4.0 en el cliente, no va a generar necesariamente la confianza porque vea una empresa tecnológica o moderna, más moderna, sino que las expectativas, justamente todas las charlas estuvieron con el eje en las personas. Nosotros como usuarios, nosotros como clientes, la única manera que depositamos confianza es si aquellos atributos por los cuales se estuvo publicitando el producto o el servicio que vos vendés no te defrauda. Entonces eso se construye, digamos, se dan en cuanto a veces decís, lo voy a entregar en una semana, y esa semana es meses, entonces es preferible ser, digamos, siempre la verdad aclara. Entonces, la mejor manera de no perder un cliente es decir, por ejemplo, cuando haya una consultoría profesional, esto no es mi especialidad, voy a buscar bibliografía, voy a consultar con algún otro, digamos, duden de aquellos que saben todo, y la confianza se construye paso a paso, y todos estos ecosistemas enseñan herramientas para, como decía el título, descubrir, enamorar y conservar clientes. Muchísimas gracias, Lola y Agustina, y vamos a ir cerrando, porque con estos tiempos de lo virtual, estamos todos con los Zooms uno atrás de los otros, y los agradezco a todos, a Diego, a Ezequiel, a Agustina, a Dolores por todas las contribuciones. Los paneles han sido interesantes, sobre todo hoy estamos muy reflexivo, faltaba algún coach de mindfulness y hacíamos completo. Yo creo que hay que parar un poco, no desesperarse y pensar cuál es el objetivo, a dónde quiero llegar, cuál es mi propósito, cuáles son las mejores tecnologías, cuáles son los mejores partners, integrar cámaras, no pensar que uno está solo, sino que siempre hay otro que le pasó parecido o peor. Entonces, eso da atajos para poder, digamos, tener proveedores de confianza, como estaban preguntando recién. Y entonces, vamos a dar por finalizado este ciclo. Para nosotros ha sido un placer realizarlos, y por supuesto, junto a las 6 empresas que han coorganizado junto con UIA, Accenture, Globant, Google, Mercado Libre, Microsoft y Salesforce, y espero no haberme olvidado ninguna, y con todas sus propuestas innovadoras para hacer esta travesía 4.0. También a los funcionarios que nos acompañaron, a Fernando Peirano, el presidente de la agencia IDI, Matías Culfas, el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Nicolás Trota, el ministro de Educación de la Nación. Por supuesto, estamos agradecidos infinitamente al apoyo que ha dado la Cámara de la Industria Argentina del Software, la CESI, todos los equipos, el equipo de la UIA que estuvo ahí al pie del cañón, y esperamos pronto volver a encontrarnos con más ciencia, tecnología e innovación. Muchas gracias por participar.